Otra manera de hacerlo, que no tengas que ir aquí arriba, que algunas veces es un coñazo, porque tienes que estar aquí, a lo mejor esto está recogido y es más rápido hacerlo por atajo de teclado. La V, ¿vale? Entonces, si no tiene desactivar el Snap to Vertex. Si no tenéis el Snap to Vertex y queréis rápidamente activar la opción de Snap to Vertex, ¿vale? Esto se utiliza mucho. Simplemente le dais a la V, mantenéis, ¿veis? Aparece el circulito del Snap y ya cogéis y movéis el punto de pivote, ¿vale? El modo punto de pivote siempre lo representa así, ¿eh? Entonces V, cogéis el punto de pivote y lo colocáis donde lo necesitéis, ¿vale? Y a partir de ahí pues va a poder rotar, por ejemplo, desde ese punto. No, la V es el snap. Si te fijas, cuando yo le doy a la V, fíjate en este icono. Fíjate en este icono, ¿eh? ¿Lo ves? Es un conmutador. Vale, no un conmutador, es un interruptor, ¿vale? Hay que mantenerlo pulsado. Si lo sueltas, se desactiva, ¿vale? Entonces es cómodo por eso, porque no tienes que... Porque algunas veces te olvidas de que tienes el snap y luego te da un poquito el coñazo. Entonces, de esta manera, con la V, sabes que solo va a estar activo cuando esté pulsado. ¿Vale? Vale. Luego, hay otra cosa que ya la veremos, porque claro, ya a lo mejor son cosas que si no estamos en la práctica, pues no se van a retener. Pero bueno, solo para que lo veáis, lo interesante que es. Y es que tú puedes coger el punto de pivote y de una manera temporal colocarlo en el sitio que tú quieras. ¿Vale? Yo quisiera, por ejemplo, de manera temporal colocarlo en esta esquinita de aquí. O justo en el medio de este polígono. Con lo cual, utilizamos la tecla D. ¿Os acordáis que la tecla D también la utilizábamos para algo? La utilizábamos también para inset, porque era también el inset. Pero con la particularidad de que nosotros aquí, fijaos, si yo le doy a la D y mantengo y me selecciono cualquiera de los elementos del objeto, por ejemplo este polígono, al pinchar se coloca su punto de pivote en ese polígono. Con lo cual rápidamente yo desde aquí podría hacer una operación de rotado, ¿vale? Desde ese punto. ¿Ok? O sea que esto es también bastante utilizado a la hora de modelar, porque algunas veces pues la pieza pues tiene polígonos que tienen que ser rotados, 45 grados o lo que sea, ¿vale? Estamos haciendo unos paneles, por ejemplo, y están hechos con tipo cortinillas, ¿vale? Y tienen que rotarse X grados, ¿vale? Pues esto lo hacemos del tirón así. Bueno, vamos a irnos a Modify y Center Pivot. Vale, entonces, vamos a, siempre que estemos modelando, fijaos porque yo pincho fuera en el espacio y estos siempre se quitan las aristas, y a la hora de modelado y a la hora de casi todo es interesante que siempre mostremos el wireframe que tiene el objeto para saber realmente qué geometría tenemos ahí. Con lo cual siempre, yo os aconsejo que siempre a partir de ahora activéis el wireframe on shaded, ¿vale? Ya os digo, estos iconos de aquí son wireframe, ¿vale? Este de aquí es wireframe. Este de aquí es smooth, es decir, sólido. Este de aquí es nuevo, ¿vale? Es decir, este de aquí significa, el tercero, que si tú tienes una textura aplicada al objeto y solo quieres ver el modo de material gris,
¿vale? Material Gurout se llama. Puedes hacerlo. Muchas veces es un coñazo porque dices, joder, no quiero ver la textura, yo lo que quiero ver a ese material es el gris, nada más, porque me resulta más sencillo de modelar el objeto en gris, ¿vale? Que con una textura encima que no sé ni qué estoy haciendo. Bueno, pues directamente le das aquí. Es un acierto, porque esto siempre lo he pensado que sería muy útil poder visualizarlo rápidamente con material solo, en gris, en vez del material, por ejemplo, brillo, que muchas veces a la hora de modelar es un coñazo, y tenemos esa opción nueva, ¿vale? Luego tenéis el wireframe, o sea, el wireframe unshaded, es decir, es sombreado más wireframe, y luego tenemos el modo texturado, ¿vale? Entonces, esto tiene sus atajos de teclado, ¿vale? Si os fijáis aquí, el wireframe sería el 4, el sombreado sería el 5, el 6 sería las texturas, ¿vale? Y el 7 sería la luz, ¿vale? Entonces, la luz, fijaos, porque cuando le he dado a la luz, cuando le he dado al 7, se ha cogido el cubo y se ha hecho oscuro. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque no hay luz. Es que no hay luz, no hay ningún objeto en el outliner que sea una luz, fijaos. ¿Lo veis? No hay un objeto luz. Con lo cual, tú tienes que ir a crear light y poner, por ejemplo, pues una puntual, ¿vale? Point light. Y entonces ahora ya, si tú subes, ahí ya sí hay luz. ¿Lo veis? Y responde a la luz, ¿eh? O sea, fijaos que yo me voy aquí a la vista frontal y ¿veis cómo está actuando la luz? Si yo me voy a un lateral, ¿veis? Vuelvo a borrar la luz, ¿eh? Sí, no, pero aparte no, o sea, os voy a machacar con la luz. A ver, voy a desactivar la luz, ¿vale? Entonces, primero, decir, ¿hay luz o no hay luz? Hay luz, pero es una luz por defecto del programa para que vosotros podáis ver las cosas, ¿vale? Porque si vierais las cosas negras, pues sería un poco divertido, ¿no? No veríais nada, básicamente, ¿vale? Entonces, este programa te da una luz por defecto frontal, ¿vale? Para que vosotros podáis ver las cosas. Pero, cuando nosotros creamos una luz, automáticamente deja de existir la luz por defecto, ¿vale? Y solo tenéis la luz que habéis creado, o las luces que queréis, ¿vale? Vuelvo a repetir, porque esto algunas veces como que dice, ¿qué? Bueno, si yo por algún casual, ahora mismo no tengo luces, pero si yo por algún casual me pongo aquí en Use All Light, realmente así es como debería el programa de empezar, ¿vale? Pero como no tengo luces, pues no se ve nada, ¿vale? Entonces yo tengo que coger y crearme luces, ¿vale? Me tengo que ir a crear light y crearme, por ejemplo, una puntual, ¿vale? La puntual siempre la deja en el centro, con lo cual si está metida en el cubito, pues no vamos a ver nada, a no ser que nos metamos dentro del cubito, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Tampoco, ¿vale? Tampoco. ¿Por qué? Porque las normales del cubito, ¿para dónde tiran? Para afuera. Para adentro no. Con lo cual, dentro está oscuro. Si tiran para afuera, yo cojo la luz y salgo fuera del cubito, ¿vale? Y ahí es iluminado. ¿Lo veis? Las geometrías solo se pueden iluminar donde estén las normales, ¿vale? Porque si yo las normales las tuviera para adentro, ese objeto, aunque yo tuviera la luz, no se iluminaría. Fijaos, yo tengo la luz ahora mismo fuera, ¿vale? Y estoy iluminando el cubito, pero si yo el cubito lo selecciono y lo invierto, como lo que hicimos ayer, fijaos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, si yo coloco esta luz
en el 000, ¿vale? Ahí está iluminado y ahí responde, ¿vale? Perfectamente a la luz, ¿vale? Con lo cual yo aquí lo que voy a hacer es volver a invertir mi cubito y sacar la luz para afuera, ¿vale? Porque ahí es donde tiene que estar, fuera, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, las luces normalmente no se suelen dar hasta que tú sabes modelar, porque no tiene tampoco mucho sentido, ¿vale? Crear luces cuando estás en el proceso de modelado, ¿vale? Cuando estás en el proceso de modelado normalmente no sueles sacar las luces, porque te interesa tener una luz general, ¿vale? Y cuando ya has modelado el objeto, entonces ya sí que creas las luces y ya empiezas a la segunda fase del modelado, porque las luces, con las luces se modela, ¿vale? Tú enseñas lo que quieres enseñar, acentúas lo que quieres ver y lo demás lo dejas a oscuras, en penumbra, ¿vale? Y haces rellenos y haces historias con las luces. O sea, las luces son importantes a la hora de mostrar vuestro trabajo, ¿vale? Muy importantes. Crean un lenguaje de comunicación, ¿vale? O sea, no solo es la imagen, ¿vale? Son muchos factores también a tener en cuenta. Y las luces son importantísimas, ¿sí? Sí, lo que pasa es que en un cubo, pues, obviamente no van a crear sombras. Sí, sí. A ver, la luz por defecto, esta de aquí, esta de aquí, esta, no crea sombras, ¿vale? Esta no crea sombras, porque no tiene luces, ¿vale? O sea, la luz por defecto de malla, para que tú veas las cosas, no genera sombras, ¿vale? Si yo pongo un suelo y hago un render, no voy a ver las sombras, ¿ok? Ya si quiero sombras, ahí sí que tengo que crear las luces, ¿vale? Y de hecho más, cuando yo he creado la luz me ha generado cierta sombra, porque si os habéis fijado yo aquí, cuando he creado la luz y la he movido, voy a darle otra vez al 6, ahí. ¿Veis? Estos son sombras. ¿Veis? Eso es una sombra. Ahí no llega la luz. ¿Ok? O sea, el objeto está proyectando una sombra sobre su propio objeto, sobre su propia superficie, ¿vale? Nosotros tendremos, ya lo veréis, tendremos una posibilidad de que no se genere una sombra sobre su propio proyecto, sino que ilumine todo el objeto. Sí, no es una propiedad del render, es una propiedad del objeto que tiene sombra. Sí, es simplemente que el objeto tiene propiedades. Tiene propiedad de ser visible, tiene propiedad de ser proyectado con reflejos, tiene propiedad de ser proyectado con sus sombras, con las sombras de los demás. Eso es, ¿vale? O sea, son de los objetos, no de las luces, ¿vale? Bueno, ojo, de las luces hay un parámetro que es activar sombras o desactivar sombras, ¿vale? Bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, al lío, porque yo quería explicar esto antes de empezar con herramientas de modelado, ¿vale? Para que quedase claro, pero como lo vamos a dar más adelante, pues quito la sombra. Y sobre todo, desactivo la opción de Use All Light, ¿vale? Porque como no estoy creando ninguna luz, pues esto no nos conviene que esté activado, puesto que no tenemos luces. Fuera, ¿vale? Y así tenemos una luz general que me permite ver qué es lo que tengo en la escena. Fijaos, una de las herramientas que vimos ayer, ¿vale? Que es el cómo generar una extrusión, la hacíamos seleccionando una face, ¿vale? Por cierto, ¿habéis visto cómo se ha coloreado esto en amarillo? ¿Os acordáis? B, ¿vale? Soft Selection, ¿vale? Soft Selection, porque esto debe estar así y no así, en amarillo, ¿vale?
Esto es lo mismo que si cojo yo, por ejemplo, una esfera, me la coloco aquí y selecciono un polígono, ¿veis? Y aparece eso. ¿Veis? Cuando veáis que eso está en amarillo, es que está activada el Soft Selection, ¿vale? Soft Selection ya lo vimos que nosotros, para poder abrir o cerrar, con la B, cogíamos y pinchábamos y abríamos la focal, ¿vale? Y así metíamos el rango, ¿vale? ¿Que quiero mover con respecto a la normal de este polígono? Pues ya podría coger y decirle D, selecciono, ¿vale? A ver si puedo. Selecciono el polígono y como podéis ver, veis que ahora tengo un vector normal al polígono para poder sacarlo bien, ¿eh? Pues me cojo aquí y haría esto, ¿vale? ¿Que quiero más suavidad? Pues habíamos visto ayer que ¿qué le hacíamos? Le dábamos un 3, ¿no? Y lo hacíamos más suave, ¿vale? Y así podemos continuar el modelado. Me voy al 1 otra vez y sigo modelando, ¿vale? O sea que lo del 1 y el 3 siempre normalmente suele ser rápido. Es, a ver cómo queda en suavizado, 3. Voy al 1 otra vez, ¿vale? Bueno, que quiero extrusionarla, ¿vale? Voy a quitar la B, que quiero extrusionar ese polígono. Pues, control ¿qué? E, ¿vale? Control E. Fijaos con el control E que tenemos dos opciones. Aquí tenemos la ventanita esta y tenemos la opción manual, ¿vale? Entonces la opción manual básicamente lo que yo hago es coger el vector perpendicular a la base del polígono y de ahí tiramos, ¿vale? Que vuelvo a dar a control E, pues me crea otra nueva extrusión del polígono que está seleccionado. Vuelvo a darle control E, ¿vale? Y vuelvo a mover, ¿vale? Fijaos porque si yo le doy al 3, esto hace esto, ¿vale? Pero ¿qué es lo que tendría que hacer si yo quisiera que ese último polígono estuviera achatado, estuviera plano, ¿vale? No hiciera esa suavidad. ¿Os acordáis? ¿Qué hacíamos? Generábamos otra subdivisión ahí. Entonces no hace falta coger y hacer multicut como hicimos ayer, que os acordáis que os enseñé cómo se hacía el multicut para poder generar otra subdivisión, otra arista, otra lista, otra fila de arista. Bueno, no es necesario porque eso ya lo hace la extrusión, ¿vale? Porque la extrusión lo que hace es duplicar el polígono, luego tú lo tienes que mover, obviamente, ¿vale? Si yo cojo y digo control E, fijaos lo que hace, ¿vale? Si le vuelvo a dar a control E, porque el polígono está en el mismo lado, con lo cual le está obligando, ¿vale? Tiene demasiado detalle ahí, con lo cual le está obligando a seguir, ¿vale? La forma del objeto original, es decir, esta, 1. No, en Subdivision no. No te da errores. No, ¿ves? No te da ningún error, no sale nada negro ahí. No te da error. Oye, ¿qué podríamos hacer si quisiéramos un agujero ahí? Como si eso fuera un tubo. Eso es, cogemos control E, escalamos, ¿vale? Ese polígono. Para escalar, porque esto es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos varios ejes. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, tenemos el eje Z, pero no tenemos el eje para que nos lo haga en distintas, ¿vale? ¿Vale? Con lo cual, yo lo que tengo que intentar es que no me salga un cuadradito ahí en el centro, ¿vale? Para que nos salga el cuadradito ahí en el centro, lo que tenemos que hacer es